de movimiento, como la enfermedad de Parkinson o EP o PD. Vamos a referirlo como creo que enfermedad de Parkinson. La doctora San Luciano obtuvo su título de medicina de la Universidad de Navarra en España y su maestría en investigación clínica del Colegio de Medicina de Albert Einstein. Ella completó su residencia en neurología en el Centro de Medicina de la Universidad de Boston. La doctora San Luciano es activa en la organización en la Academia de Neurología y la Sociedad Internacional de Parkinson y Enfermedades para el Movimiento. Para no perder más tiempo, le damos la bienvenida a la doctora San Luciano. Muchísimas gracias, doctora, por tomar tiempo de su propio fin de semana para estar con nosotros. Y parece que ya estamos listos para empezar y ya está compartiendo su pantalla para empezar la presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María, por la presentación. Y nada, muchísimas gracias a PD Active por haberme invitado. Para mí siempre es un honor y el poder hablar a la comunidad hispanohablante aquí en el Bay Area. Y bueno, yo soy neuróloga y soy especialista en enfermedad de Parkinson y en otros trastornos del movimiento y trabajo en la Universidad de California en San Francisco. Aquí, pero vivo en el East Bay, como donde está la mayor parte de la comunidad de PD Active, creo. Entonces, lo que me gustaría hacer durante no va a llegar a la hora es hacer una vista muy rápida de la enfermedad de Parkinson, los síntomas, cómo se diagnostica, los tratamientos disponibles, pero sobre todo sí que me gustaría que vayan pensando un poco pues qué preguntas yo les puedo ayudar y que esto sea como mucho más interactivo. Y como esto va a ser una visión muy rápida, que por favor me dirijan luego a qué temas vamos a profundizar más. Vamos a ver, muevo esto. Ahí, perfecto. Entonces ese es el esquema de mi charla de hoy. Vamos a hablar un poco cómo se diagnostica la enfermedad de Parkinson. Luego, una vez diagnosticado, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Entonces vamos a hablar un poco más en detalle de qué es la enfermedad de Parkinson. Para ahorrar letras, me refiero en las diapositivas como EP, de enfermedad de Parkinson. Y vamos a revisar algunos datos básicos sobre la enfermedad, incluidas algunas de las causas, los síntomas. Vamos a pasar un poquito de tiempo hablando de cuál es el equipo de cuidado más adecuado para la enfermedad y finalmente el tratamiento, focalizado fundamentalmente en medicamentos, en ejercicio y comentar brevemente el tema de la cirugía. En la Universidad de California en San Francisco, UCSF, hacemos muchísima cirugía para la enfermedad de Parkinson. Esta es de nuestras especialidades. Siempre contenta de hablar de ello, si es de interés. Bueno, pues vayamos a ello. ¿Puedo dar a la flecha? Aquí está. Bueno, el diagnóstico de la enfermedad es lo que se llama un diagnóstico clínico. Es decir, está basado en los síntomas que el paciente presenta y la observación del doctor. Es una opinión. El diagnóstico no está basado en un test, en la resonancia, en el MRI. No, el diagnóstico está basado en que el paciente tenga unos síntomas característicos, por ejemplo, problemas del balance y del equilibrio, el que los brazos no se muevan de manera simétrica, el desarrollo de un temblor en un dedo, en una mano, una pierna, o cambios en la marcha. Y la observación que el médico hace en su examen neurológico, descartando otras posibles causas de esos síntomas. Ahí es como se hace el diagnóstico y es lo que se llama el diagnóstico clínico. Hay test que podemos hacer para apoyar el diagnóstico. Muchas veces el doctor o el neurólogo va a ordenar un MRI, una resonancia magnética del cerebro. Eso no va a ser diagnóstico. Esto va a descartar otras posibles enfermedades. Y a veces encargamos un test que se llama DaTscan, que es un test de medicina nuclear, es decir, es como un PET scan que requiere un intravenoso para poner un
un fluido radioactivo que no causa enfermedad para ver cuál es el metabolismo de dopamina en el cerebro, y ese test en la mayor parte de los casos es anormal en la enfermedad de Parkinson. Ahora, en los últimos 2 años o menos, tenemos 2 nuevos tests que todavía no están en práctica clínica diaria, pero sí es posible, que son una biopsia de piel y un análisis de líquido cefalorraquídeo, que es el líquido en el que el cerebro está flotando, que se puede tomar una muestra por una punción lumbar. Estos tests no se hacen de manera rutinaria y realmente en el 99% de los casos no hace falta hacer ninguno de estos tests. Simplemente con la entrevista y el examen neurológico de un neurólogo y especialmente de un especialista en enfermedad de Parkinson es suficiente para hacer un diagnóstico con mucha precisión. De todos modos, el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, y es posible que lo hayan experimentado ustedes, a veces va con retraso, desde el primer síntoma hasta el diagnóstico, sobre todo si la persona no tiene temblor, porque los síntomas pues, empiezan muy despacio, empiezan muy leves, progresan lentamente, y es difícil hasta que ya alguien, pues el médico, pues refiere al neurólogo. Entonces suele haber un retraso de entre 3 a 5 años, a veces más, a veces menos. Entonces, ahora, uno que se le ha diagnosticado, ahora, ¿qué hacemos, ¿no?, con esta información? Este es uno de las conversaciones más importantes, ¿no?, que tengo yo con los pacientes cuando hacemos ese diagnóstico y se confirma, ¿no? Entonces, tener el diagnóstico es el primer paso en la dirección adecuada, porque la incertidumbre de qué pueden estar causando los síntomas es peor, en mi opinión, que también un diagnóstico ya concreto, el poder poner pasos para entenderlo, asumirlo y mejorarlo, ¿no? Es cierto que el diagnóstico de enfermedad de Parkinson representa un diagnóstico de una enfermedad que no podemos curar y que es progresiva, es decir, que va a empeorar con el tiempo, lentamente, muchos años, pero va a progresar. De todos modos, no es una sentencia de muerte. El paciente y la familia tienen un desafío delante, va a ser un camino, no va a ser fácil, pero hay muchos pasos que se pueden tener para estar muy proactivo para el manejo de esta enfermedad, que puede hacer que las personas vivan con gran calidad de vida y durante mucho tiempo. Entonces, vamos a ello. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? Es un trastorno del movimiento, es decir, es una enfermedad neurológica que afecta esa parte del cerebro que controla el movimiento. No afecta a la parte del cerebro que genera el movimiento, pero la parte del cerebro que modula el movimiento, que lo controla, que hace que los movimientos sean más precisos, sean de la velocidad adecuada, del tamaño adecuado. Entonces, la enfermedad afecta a la coordinación y el balance, creando que los movimientos sean mucho más lentos, mucho más pequeños, que haya más rigidez muscular y en algunos casos temblor. No hace falta tener temblor para tener diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Aproximadamente un 40% de los pacientes nunca lo tienen. ¿Qué causa la enfermedad? Pues la pérdida de neuronas de esa zona del cerebro, unas neuronas específicas que producen una sustancia química llamada dopamina, que es un neurotransmisor. Los neurotransmisores son sustancias químicas que el cerebro utiliza para comunicar entre neuronas. La dopamina es un neurotransmisor, una sustancia química que es muy utilizada en el cerebro, sobre todo en la zona que controla el movimiento, y lo que hace es facilitar el movimiento y el control muscular. Como en la enfermedad de Parkinson hay una pérdida de esas neuronas, hay una reducción de dopamina. La mayor parte de los medicamentos de la enfermedad van a ser para reemplazar la dopamina. Muy similar a la gente con diabetes que no tiene células que producen insulina y hay que dar insulina, pues en la enfermedad de Parkinson no hay dopamina. La mayor parte de los medicamentos van a potenciar imitar el efecto de la dopamina. Es una enfermedad crónica, es decir, no podemos desafortunadamente deshacernos de ella,
y progresiva, pero tenemos muchos recursos, como he dicho antes, para vivir la mejor vida que uno puede tener con esta enfermedad. Para mí es muy importante el enfatizar que esta enfermedad no tiene que definir a los pacientes. Y que es muy importante que las personas continúen con las actividades que disfrutan. El ejemplo que pongo es que en la mayor parte de los casos podemos hacer que la enfermedad de Parkinson es como un compañero de viaje molesto que no nos podemos quitar de en medio, pero que no tiene por qué afectar el viaje mucho. La enfermedad de Parkinson no es una enfermedad contagiosa. No es normal en las personas mayores, es decir, esto no es una causa normal del envejecimiento. No es imposible si eres joven. De hecho, el 10% de los casos de enfermedad de Parkinson ocurren en gente menor de 40, 45 años, e incluso puede aparecer en gente menor de 20 años. Parkinson juvenil, esto es muy raro, pero 10% en menores de 40 años. Y tampoco es una razón para hacer unos cambios de vida radicales e inmediatos, porque esta es una enfermedad que, aunque es progresiva, es lentamente progresiva. Otros datos básicos, ya hemos repasado que no hay test diagnósticos estándares, sí que hay algunos test que pueden ayudar al diagnóstico cuando el diagnóstico no está claro. Voy a mencionar aquí que existen otras enfermedades neurológicas, otras enfermedades del cerebro que pueden parecerse a la enfermedad de Parkinson, pero que se manifiestan de manera un poco diferente. Nosotros los neurólogos nos referimos a ellas como Parkinson Plus o síndromes de parkinsonismo atípico, es decir, síntomas que se parecen a la enfermedad de Parkinson, pero otros más. Estas enfermedades tienen un pronóstico diferente de la enfermedad de Parkinson y tienden a progresar más rápidamente y tener más discapacidad y más problemas que la enfermedad de Parkinson clásica. Generalmente el neurólogo y el especialista de trastornos del movimiento muchas veces quizás pidamos test adicionales para descartar otras enfermedades y hacemos muchas preguntas para descartar otras posibilidades. Por ejemplo, hay medicamentos generalmente utilizados para tratar la psicosis, las alucinaciones y los delirios, que porque esos medicamentos bloquean la dopamina, pueden causar síntomas parecidos a la enfermedad de Parkinson. Entonces el neurólogo va a revisar los medicamentos para ver que ese no sea el caso. Si es el caso, se quita el medicamento y los síntomas suelen mejorar. Y puede haber otros test adicionales si el neurólogo está sospechando efectivamente esos parkinsonismos atípicos, esas otras enfermedades del cerebro que pueden parecerse a la enfermedad, pero que no son exactamente iguales. Como ya he dicho, el temblor no es necesario para el diagnóstico, pero la dificultad en realizar funciones motoras muy finas, el enlentecimiento del movimiento, esa es la clave de la enfermedad de Parkinson, eso es lo que lo define. La enfermedad de Parkinson es común, es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común después de la enfermedad de Alzheimer. En Estados Unidos hay más de 1 millón de personas con esta enfermedad. Se diagnostican del orden de 15.000 nuevos casos al año. Es más común cuando más mayor uno es, pero la edad media de inicio son mediados de los 50, mediados de los 60, pero ya he dicho que la enfermedad puede empezar mucho antes en la vida o mucho después. El riesgo, digamos, de una persona normal es como del 2%, ahora la edad 65 a 70 años, y luego el riesgo incrementa un poquito a partir de esa edad. Muchos pacientes me hacen esta pregunta en el cual, bueno, ya me han diagnosticado en qué estadio estoy de la enfermedad, estoy al principio, estoy al final. Definimos la enfermedad en 5 estadios, pero la severidad de los síntomas y la duración de cada estadio varía mucho de paciente a paciente. Entonces no podemos decir que se pasan 2 años en el 1 y 2 años en el 2, etcétera, porque la velocidad de progresión es muy variable de persona a persona.
Generalmente nos referimos a un Parkinson muy leve, de estadio 1, cuando los síntomas solo están en un lado del cuerpo y no hay ningún problema del balance y de la marcha. Estadio 2 están en los dos lados del cuerpo, es decir, hay un temblor o dificultad de movimiento en los dos lados del cuerpo sin afectar el balance o la marcha. Estadio 3, el balance está afectado, pero el paciente puede caminar de manera independiente, sin depender de un bastón o de un andador. Estadio 4, ya hay más síntomas severos, el balance está afectado y el paciente necesita utilizar un bastón o una andadora, pero el paciente se puede incorporar de manera y caminar, aunque sea con esos accesorios. Y el estadio 5 es cuando está muy severo y hay dependencia de la silla de ruedas para la movilidad. ¿Cuáles son las causas de la enfermedad de Parkinson? Pues son variables y muchas, y muchas veces en el paciente individual no podemos llegar a la causa específica en la mayor parte de los casos. Nuestro entendimiento de cuáles son las causas de la enfermedad de Parkinson en este momento es que hay una combinación de factores genéticos y factores ambientales, que la contribución de cada uno va a ser diferente de cada persona. Hay personas que van a tener más componente genético y menos componente ambiental, y más personas que van a tener menos componente genético y más componente ambiental. En el tema genético sí que hay casos en los que puede ser un Parkinson heredado, en los que hay familias en las que hay muchos miembros afectados. Esto es una minoría. Menos del 10% realmente tienen este tipo de enfermedad. Con lo cual, es buenas noticias, porque, claro, cuando a uno le diagnostican con esta enfermedad, siempre el miedo es, bueno, ¿y mis hijos tendrán esta enfermedad? Pues la mayor parte de los casos es que no. E incluso en los casos en los que está heredado con estos genes, los cuales los más comunes los llamamos el LRRK2 y GBA, incluso en esos casos no es determinista. Es decir, que incluso si el hijo hereda uno de esos genes, menos de la mitad van a desarrollar la enfermedad. Esto significa que hay también factores ambientales, incluso en los casos de Parkinson familiar. Y luego está el componente ambiental. Sabemos por estudios epidemiológicos de los últimos 30 años que el Parkinson es más común en comunidades y en regiones rurales y de agricultura, probablemente por exposición a ciertos pesticidas y a otros químicos, como disolventes y otros productos químicos, por ejemplo, el Agent Orange, que se utilizó durante la guerra de Vietnam. También se sabe que hay en comunidades rurales que utilizan agua de pozo, quizás también por la posible contaminación de zonas de agricultura con uso de pesticidas. El uso de protecciones para aquellos individuos que trabajen con pesticidas reduce el riesgo de la enfermedad. Eso también lo sabemos por otros estudios. Es decir, gente que tiene que manejar pesticidas, los que se ponen guantes, los que se ponen su protección, ellos van a disminuir su riesgo de enfermedad de Parkinson. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? La enfermedad de Parkinson tiene síntomas motores, es decir, síntomas que se refieren a problemas con el movimiento, y luego síntomas no motores. Los síntomas motores definen la enfermedad. Es decir, sin ellos no podemos hacer el diagnóstico, tienen que estar presentes. Puede estar el temblor, ya le he dicho, el temblor no es necesario. La rigidez, y esto lo medimos nosotros los neurólogos moviendo los brazos de manera pasiva. Si hay una resistencia normal de un brazo de una persona, en la enfermedad de Parkinson hay una resistencia mayor y tiene una característica muy especial. El enlentecimiento de movimientos tiene un nombre específico, lo llamamos bradiquinesia. Esto se manifiesta pues, en dificultades, por ejemplo, para escribir, que la letra se hace cada vez más pequeña, en una disminución de la expresión facial, la gente tiene como cara de póker, en los pasos se hacen más cortitos, hay dificultad para hacer movimientos finos como abrocharse botones o poner una cremallera. Y luego está el tema de la inestabilidad postural, que son problemas de balance
y de la marcha. La inestabilidad postural tiende a ser una manifestación más tardía, no al principio de la enfermedad. Asociado a ello, la voz puede estar suave y afectada, la cara de póker, cambios en la letra, también dificultad para tragar y también de manera más tardía en la enfermedad, el fenómeno que en inglés se llama freezing, que es esa dificultad para tomar ese primer paso o para cambiar la dirección, por ejemplo, el girar cuando uno va caminando o a la hora de cruzar umbrales, por ejemplo, puertas o meterse en el ascensor. Disculpen si utilizo palabras muy de España, si no me entienden, por favor, me escriben en el chat. Todo va bien, doctora. La enfermedad de Parkinson desafortunadamente no solo tiene los problemas motores, tiene una larga lista de síntomas no motores, porque la patología en el cerebro no solo afecta a los centros de control de movimiento, también afecta a otras partes del cerebro que controlan otras funciones. En particular, es muy común la aparición de pérdida del sentido del olfato, que esto puede ser un síntoma muy temprano, incluso antes de que aparezcan los síntomas motores. Y el trastorno del sueño REM, esto es una particularidad del sueño muy específica en la que los pacientes actúan los sueños, es decir, cuando estamos en esa fase del sueño en la que estamos soñando, el cuerpo está paralizado, no se mueve, solo los ojos se mueven, pero en la enfermedad de Parkinson esto se pierde, con lo cual los pacientes actúan los sueños y pueden moverse mucho durante el sueño, hablar, gritar, pues dar golpes a la persona que tienen al lado o incluso caerse de la cama. Esto es muy característico de la enfermedad, puede aparecer antes de la aparición de los síntomas motores. Otros problemas del sueño también son muy comunes, el insomnio y la apnea del sueño. Síndrome de piernas inquietas, es decir, una sensación de incomodidad en las piernas que se alivia con el movimiento, sobre todo por las noches. El estreñimiento o la dificultad para ir al baño también es muy común. Vejiga hiperactiva, con frecuencia urinaria y levantarse por la noche muchas veces para orinar también es un síntoma. Muchos de estos síntomas están relacionados con la afectación de la parte del sistema nervioso que controla nuestras funciones involuntarias, nuestras funciones automáticas, como orinar, como defecar, como el control de la presión arterial. Muchos de los pacientes pueden tener bajones de tensión, bajones de la presión arterial, llevando a mareos cuando uno se incorpora o después de hacer ejercicio. También hay problemas de control de temperatura, con sudar o tener intolerancia al frío y al calor. Y otra parte importante de la enfermedad que no afecta a todo el mundo por igual. Ninguno de estos síntomas son variables. Hay pacientes que no tienen nunca ninguno, hay pacientes que tienen todos, pacientes que tienen algunos con severidad variable. Los problemas cognitivos y de ánimo. Problemas cognitivos, nos referimos a ello con problemas de memoria, problemas de atención, problemas de planificar, incluso en algunos casos alucinaciones, delirios, psicosis. Algunos de estos síntomas pueden ser debidos a los medicamentos. Y afectación del ánimo, sobre todo depresión y ansiedad, son muy comunes en la enfermedad y son síntomas de la enfermedad. Muchas veces uno puede pensar que la depresión es consecuencia de tener una enfermedad crónica, de tener una enfermedad incurable, pero la mayor parte de la depresión y de la ansiedad y de la apatía de la enfermedad de Parkinson se debe a los cambios químicos en el cerebro y pueden incluso aparecer antes del diagnóstico de la enfermedad o de los síntomas motores. El reconocimiento de todos estos síntomas como partes de la enfermedad es muy importante, porque muchos de estos síntomas tienen tratamiento independiente del tratamiento motor de la enfermedad de Parkinson. Estos síntomas pueden afectar muchísimo la calidad de vida y muchos, ya le digo, pueden tener una solución relativamente fácil o una solución paliativa y mejorar mucho la calidad de vida. Y esto me lleva, porque esta enfermedad es complicada en su diagnóstico, complicada en su manejo,
en el tema de cuál es el equipo de cuidado. Esto es un tema muy importante para esta enfermedad. Esto no es un catarro común o un problema médico que cualquier persona puede solucionarlo. Esto es una cosa muy seria que requiere un equipo para los mejores resultados. El equipo médico, esto es, digamos, el Dream Team, que a mí me gustaría que todos mis pacientes tuvieran, ¿no? Es el equipo de sueño, ¿no? Pues tener un médico de cabecera que pueda coordinar mucho del cuidado del paciente. Que el paciente vea a un neurólogo o neuróloga que se especialice en trastornos del movimiento, es decir, en la enfermedad de Parkinson. Hay neurólogos generales muy buenos que pueden hacer el diagnóstico, pero a medida que la enfermedad avanza, es mejor para el paciente que vean a un especialista. Dependiendo de si hay muchos síntomas de depresión o ansiedad o de psicosis, tener un especialista de salud mental, ya sea un psiquiatra, un psicólogo o la combinación de los dos, también va a ser importante. Un especialista en rehabilitación, un fisioterapeuta que pueda ayudar con los programas de ejercicio y de rehabilitación si hay algún tema ortopédico, por ejemplo, o problemas de la marcha. Trabajador social para ayudar con la coordinación de otros recursos si son necesarios y tener una farmacia de la que uno pueda depender a la hora de tener los medicamentos, de que no haya problemas, ¿no? Y este es el equipo médico, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es el equipo social de esa persona, ¿no? El tener sus relaciones cercanas, ¿no? La familia y los amigos y la comunidad. En las clases de ejercicio, los grupos de apoyo, grupos como PediActive, y para las personas que sean espirituales, su aconsejador espiritual también, como parte de todo el equipo. Hay muchos recursos, no voy a dejarlo ahí porque PediActive hace un trabajo fantástico. Voy a mencionar brevemente tres páginas web, tres fundaciones que son diferentes. El Parkinson Foundation tiene muchísima información sobre pacientes, es decir, sobre la enfermedad, sobre el diagnóstico, los tratamientos, los medicamentos específicos, la información muy buena, la tienen también en español. La fundación de Michael J. Fox. Esto es una fundación que está fundamentalmente dedicada a encontrar una cura. Entonces, esto va a ser, está muy enfocada a la investigación. Entonces, ¿qué es lo último? ¿Dónde están las avenidas de investigación, los ensayos clínicos? ¿Qué está pasando? Esa es la página web. Y a mí soy muy fan de la Davis Phinney Foundation. Davis Phinney es un ciclista profesional ya retirado que tiene enfermedad de Parkinson de inicio temprano. Él empezó con la enfermedad de Parkinson con 30 y algo años, creo. Ahora creo que tiene que tener ya cerca de 60, ¿no? 50 y muchos, no sé. Y su fundación está dedicada a vivir con Parkinson bien ahora. Es decir, ¿qué podemos hacer para vivir bien con la enfermedad de Parkinson? Y yo creo que esta fundación tiene mucho en común con PediActive. Entonces vamos a movernos al tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Voy a pasar bastante tiempo hablando del ejercicio, porque esta es realmente la cosa fundamental que uno puede hacer para poder vivir mejor con esta enfermedad e incluso enlentecer su progresión. Luego vamos a hablar de los medicamentos, que obviamente tienen su papel, y los tratamientos quirúrgicos. Pero sin el ejercicio y la actividad física, el resto de otras intervenciones no van a poder ayudar bien. Yo veo el ejercicio y el programa de ejercicio para la enfermedad de Parkinson como un entrenamiento para el futuro, un entrenamiento para ahora, pero para el futuro. El ejercicio fortalece los músculos del core, lo que es el abdomen y la espalda baja, que son los músculos que mantienen nuestra postura. El ejercitar esos músculos va a enderezar la espalda, mejorar la postura y estabilizar el cuerpo.
Eso es lo que nos ayuda para poder levantarnos de una silla. Eso es lo que nos ayuda para poder levantarnos de la cama y para poder levantarnos del suelo si nos caemos. El ejercicio mejora el balance, la flexibilidad, la coordinación y la fuerza en general, la postura, por supuesto, la función cardiopulmonar, ayuda a mantener un peso saludable y mejora la resistencia o el endurance para poder hacer actividades diarias. El endurance, la actividad de resistencia, esto pues con la edad, sobre todo a partir de la mediana edad, 50, 60 años, esto naturalmente va en declive mayor con la enfermedad y esto hay que entrenarlo. Si uno piensa, pues me gustaría seguir pudiendo hacer pues caminatas, senderismo, dentro de 15, 10, 5, 15 años, esto hay que entrenarlo ahora. Esto es como los atletas. Si quieres ir a las Olimpiadas del 2028, hay que empezar a entrenar ahora. Y esto es igual con esta enfermedad. Algunos temas que uno no piensa muy bien del ejercicio, los beneficios en la mejora de la función cognitiva. El ejercicio físico mejora la memoria, mejora la atención, mejora el sueño, porque claro, uno se cansa más durante el día, duerme mejor por la noche y el sueño es fundamental para la función cognitiva. El moverse va a mejorar el estreñimiento. La clave del estreñimiento es beber agua y moverse, aparte de otras cosas, pero estos son los pilares de su tratamiento y mejora la salud mental. Los medicamentos no van a poder fortalecer los músculos del core, no van a poder mejorar la flexibilidad, la coordinación y la fuerza. Van a facilitar el movimiento, pero esto solo se consigue moviéndose. Entonces, ¿cuál es mi receta del ejercicio? Bueno, no es mía, la verdad, no me voy a tomar crédito. Es muchos otros investigadores y especialistas lo prescriben. El programa tiene que tener parte de actividad aeróbica, es decir, una parte de ejercicio que haga que su ritmo cardíaco incremente. Esto es, por ejemplo, caminar rápido, caminar cuesta arriba, subir escaleras, correr, pedalear, montar en bicicleta, estática o no, nadar. Generalmente se recomendamos de 30 a 40 minutos 2 o 3 veces por semana. Al final de esos 30 o 40 minutos uno tiene que estar un poquito cansado y estar sudando un poquito y pensar, esto ha sido un poco duro. Si no cumple esos 3 requisitos, pues uno no se ha empujado lo suficiente. El combinar esto con un entrenamiento de fuerza, que puede ser utilizando el propio cuerpo o utilizando pesas. Tampoco hay que pasarse, si uno nunca ha hecho eso, pues son pesas bajitas o incluso utilizando el propio cuerpo, pero por ejemplo ejercicios como los squats, como las sentadillas, creo que se dicen en español, el agacharse para abajo y poder subir, o el poder levantarse de una silla, por ejemplo, simplemente el agarrarse a una mesa y hacer este ejercicio para levantarse. Combinar eso 2 o 3 veces por semana durante, por ejemplo, de 20 a 30 minutos. Ejercicios de balance, agilidad y multitasking, es decir, la combinación de movimientos de brazos y piernas. Hemos escuchado a María cuando ha empezado la charla de hoy, hablando de los diversos programas que tiene PD Active y estaba tan contenta de escuchar sus programas de pickleball. Eso combina la función de los brazos y las piernas, zumba, otros tipos de baile. Los programas de boxing son muy buenos porque esos ejercicios que combinan los brazos y las piernas, que hacen pensar sobre el movimiento, van a activar esa parte del cerebro que controla el movimiento, efectivamente la parte que está afectada de la enfermedad de Parkinson, creando nuevas conexiones de esas neuronas y haciendo que esa parte del cerebro se desarrolle mejor y que la progresión de la enfermedad sea más lenta. Y ejercicios de flexibilidad como estiramientos, yoga, tai chi. Unos consejos para el ejercicio. Hay gente que ejercita toda su vida o que es muy activa toda su vida y que esto le resulta fácil.
Y hay gente que de repente se encuentra con este dilema de que ahora ha empezado la enfermedad de Parkinson y todo el mundo le está diciendo hay que hacer ejercicio, pero no lo ha hecho nunca. Entonces, esto es una situación un poquito complicada, pero no es imposible. Mis consejos son consistencia. Hacer lo que uno pueda, pero consistentemente en el futuro. Si uno puede solamente caminar un poquito, pero bueno, se camina todos los días, o casi todos los días. Si uno puede ir a clase de baile, pues todas las semanas, o casi todas las semanas. Más intensidad lleva a mayores beneficios. Entonces, pues poquito a poco ir subiendo esa intensidad para poder tener mejores beneficios. Ya hemos hablado de ejercitar de manera que el ritmo cardíaco se eleve. Uy, perdón. ¿Qué he hecho? Ya estoy tocando lo que no debo. Ahí. Y cambie la respiración. Es bueno calentar al principio, es decir, moverse un poquito para empezar el movimiento y el estiramiento es al final del ejercicio. Hacer ejercicio que sea seguro. Es decir, si usted no se ha montado nunca en una bicicleta, ahora no es el momento. Y conocer los límites de uno. Y muchas veces, si ha habido un gran tiempo entre hacer ejercicio y no hacerlo, una de las mejores maneras de empezar es empezar con un curso de terapia física. Y de ahí empezar a construir el programa. Y considerar grupos de apoyo y programas específicos para la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, los que ofrece Pediatric. Ok, vamos a movernos a los medicamentos. Voy a ir como muy rápido porque podríamos hablar, bueno, podríamos hablar por horas, días sobre este tema. Vamos a hacer una visión muy superficial y luego vamos a entrar más en detalle si hay preguntas específicas. El tratamiento de la enfermedad de Parkinson es tremendamente individualizado. No hay dos pacientes iguales. La elección y la dosis de los medicamentos depende de muchos factores. La edad del paciente, la edad a la que empezó la enfermedad. No es lo mismo una persona de 42 años que lleva un año con la enfermedad que una persona de 85 que lleva 10. Generalmente, la falta de dopamina de la enfermedad requiere que utilicemos medicamentos que reemplazan la dopamina o imitan el efecto de la dopamina en el cerebro. Los medicamentos y estos son para los síntomas motores de la enfermedad, los medicamentos ayudan a reducir la rigidez muscular para mejorar la velocidad y la coordinación de los movimientos y a reducir el temblor. Pero ya les digo que facilitan el movimiento, pero luego hay que practicar el movimiento para que realmente eso mejore. La combinación de medicamentos y ejercicio lleva a los mejores resultados. Hay muchos medicamentos. El fundamental es la levodopa. La dopamina no se puede tomar por boca porque no cruza la barrera de la sangre al cerebro. El cerebro está muy bien protegido por razones obvias y no todos los medicamentos o sustancias pueden pasar de la sangre al cerebro. Entonces tenemos que utilizar una prodroga, levodopa. Levodopa cruza la barrera al cerebro y es recogida por las neuronas y transformada en dopamina por las neuronas mismas. La levodopa sola da muchísimas náuseas y vómitos y se tiene que tomar en combinación con carbidopa. Por eso hay la combinación de carbidopa-levodopa siempre junta, en distintas formulaciones. Sinemet, Madopar en otros países, en Sudamérica y en Europa. Rytary, que es una formulación de larga duración. Divi, que es una nueva que se puede partir en muchos trocitos pequeñitos. Stalivo, que combina carbidopa, levodopa con otro medicamento. Inbrija, que ese es el inhalador de carbidopa, levodopa, mismo medicamento. Y Duopa, que es la administración de carbidopa, levodopa a través de un tubo intestinal, con una bomba que lo va administrando de manera continua. Entonces, la levodopa es, digamos, es la insulina de la diabetes. Pero ¿cuándo se inicia esa terapia y cuándo, cómo, a qué dosis? Pues depende tremendamente de cada paciente. La mayor parte de los pacientes con Parkinson van a acabar con algún tipo de formulación de levodopa. Pero hay otros medicamentos.
Hay agonistas de dopamina que no son dopamina, pero que estimulan los receptores de dopamina. Y tenemos varios en el mercado. Aquí en Estados Unidos está Mirapex, que es pramipexole, Requep, que es ropinirole, Nupro, que es un parche, y Kinmovie, que es uno nuevo, que es una lámina que se pone en la lengua de apomorfina. Los agonistas de dopamina los utilizamos más frecuentemente en gente joven, es decir, en gente menor de 60 años, y hay que tener bastante cuidado con ellos porque suelen tener más efectos secundarios. Náuseas, vómitos, incremento de peso, somnolencia e incluso problemas de impulsividad. Entonces, estos medicamentos hay que, como todo, hay que hacerlo con cuidado y bajo supervisión cercana. Amantadine es un medicamento muy antiguo, la amantadina, que en su día se puso en el mercado para tratar la gripe, el flu, pero no hace muy buen trabajo en eso. Pero durante esos estudios se vio que este medicamento puede ayudar a dos características de la enfermedad, el temblor y los movimientos involuntarios, y lo utilizamos precisamente para eso. Stradefilin es otro medicamento nuevo. Y hay otros medicamentos que lo que hacen es bloquear la degradación de la dopamina en el cerebro, haciendo que la dopamina esté más tiempo en el cerebro, en la sinapsis, haciendo su labor. Estos son medicamentos que utilizamos para los problemas motores. Y luego los síntomas no motores tienen sus tratamientos aparte. Por ejemplo, tratamiento del estreñimiento, tratamiento de la vejiga hiperactiva, tratamiento de la hipotensión, si ese es el caso. Y me gustaría terminar un poco hablando de los tratamientos quirúrgicos. La enfermedad de Parkinson no se cura con cirugía. Estos tratamientos que requieren cirugía ayudan a mejorar la calidad de vida, fundamentalmente porque manejan las complicaciones del tratamiento con medicamentos. Y generalmente es para estadios medio avanzados de la enfermedad. ¿Qué me refiero con complicaciones del tratamiento? A medida que la enfermedad avanza, tratamientos como la levodopa, que suelen ser muy efectivos en la mayor parte de los pacientes, pueden traer problemas. Esto no está directamente relacionado con el medicamento, sino la combinación del medicamento con la progresión de la enfermedad. Las dos cosas que suelen pasar es que el medicamento no dura suficiente y entonces hay que tomar dosis múltiples durante el día. Hay veces que el medicamento falla, una dosis falla, no hace efecto, o dos dosis fallan, o se va el efecto en medio de la dosis. O aparecen movimientos involuntarios, los llamamos disquinesias, es decir, movimientos que parecen como si uno estuviera bailando. Es posible que hayan visto a Michael J. Fox teniendo ese tipo de problemas de movimiento. Esos movimientos aparecen con la combinación del medicamento con la progresión de la enfermedad. Muchas veces utilizamos otros medicamentos para manejar esas complicaciones, pero a veces tenemos que llegar a tratamientos quirúrgicos o recomendamos tratamientos quirúrgicos porque pueden ser muy útiles en esos casos. La cirugía, digamos, por excelencia de la enfermedad de Parkinson es la estimulación cerebral profunda, o DBS, que son sus letras en inglés, que es la implantación de es como un marcapasos, pero en vez de ir para el corazón, el marcapasos tiene una pila que se pone en el pecho con un cablecito que va al corazón, pues en vez del cable ir al corazón, el cable va al cerebro, un cable por cada lado. Y va bastante profundo, por eso es un nombre, como una cosa así, directamente a la parte que controla el movimiento, esta parte del cerebro que llevamos hablando ya por la mañana. El marcapasos da electricidad y estimula eléctricamente esas neuronas que hacen que se comporten de manera diferente. El estimulador no cambia los niveles de dopamina en el cerebro, lo que hace es hacer que cuando hay una falta de dopamina, las neuronas se comportan de manera diferente y la estimulación hace que se comporten de una manera más normal. Es decir, la estimulación cerebral profunda afecta a el efecto eléctrico de la falta de dopamina sin tener que cambiar los niveles de dopamina.
la estimulación cerebral profunda ayuda a 3 síntomas y solo 3 síntomas. El temblor, las disquinesias, que son los movimientos involuntarios, y las fluctuaciones motoras, haciendo que un día que tenga muchas fluctuaciones pues sea un poco más. La estimulación cerebral profunda no tiende a ayudar al balance, ni al equilibrio, ni problemas graves de la marcha, ni a trastornos cognitivos relacionados con la enfermedad, ni a síntomas no motores. Otras opciones, hemos mencionado brevemente Duopa, que esto es una bomba, es pues una cajita, una maquinita, que lo que hace es, produce una infusión directamente, hay una operación para poner un tubo que va del estómago, o sea, del exterior al estómago y un poquito más adentro del intestino delgado, al duodeno. Y entonces la bomba mete el medicamento de manera continua a una dosis predeterminada, etc. En este punto, y bueno, podemos hablar de esto si hay preguntas, está pendiente de la aprobación de la FDA una variación de este tratamiento que en vez de requerir el tubo al estómago se ponga en el compartimento subcutáneo, es decir, a través de una aguja, muy parecida a las bombas de insulina para la diabetes. Y hay otras opciones quirúrgicas que a lo mejor han escuchado hablar, por ejemplo, el Focused Ultrasound. Estos o lesiones por lesiones. Brevemente, la cirugía cerebral para la enfermedad de Parkinson no es una cosa nueva. Bueno, decirles que la estimulación cerebral profunda lleva aprobada por la FDA desde el año 2000, pues llevamos 25 años de esto, pero la cirugía en general para la enfermedad de Parkinson no es nueva. Se lleva haciendo desde los años 40 y 50. Las cirugías que teníamos inicialmente eran de ir físicamente a la parte del cerebro y crear un pequeño agujero y hacer una pequeña lesión. Esto parece, digamos, paradójico, ¿no? ¿Por qué destruir una parte del cerebro? Pero créanme que esto funciona muy bien cuando esta parte del cerebro que está involucrada en la enfermedad de Parkinson mal funciona. El interrumpir ese circuito es muy útil y ayuda mucho a los síntomas motores. Entonces, esas cirugías iniciales era ir físicamente y hacer un agujero, una lesión, una ablación, es como se llaman. Y en los años 90 es cuando empezó la estimulación cerebral profunda haciendo el mismo efecto, pero en vez de creando una lesión, en vez de destruir una parte del cerebro, estimulando de manera eléctrica. Pero ahora también tenemos nuevas maneras de hacer esas lesiones de una manera muy precisa, sin tener que ir físicamente, sin tener que hacer el agujero en el cráneo e ir físicamente. Esto es lo que es el Focus Ultrasound. Es el dirigir unos rayos de ultrasonido dentro de una máquina de resonancia magnética a esa parte del cerebro y, digamos, cocinar esa parte haciendo una lesión muy precisa y muy pequeña. Esta técnica es relativamente nueva, solo lleva unos pocos años y es más estudiada para el temblor. Pero si hay preguntas sobre ello, yo encantada de hablar más sobre este tema. Y por último, un par de comentarios sobre la investigación en enfermedad de Parkinson. No lo sabemos todo sobre esta enfermedad. De hecho, nos falta mucho por aprender. Hay mucha investigación sobre esta enfermedad y eso son muy buenas noticias. En general, si sobre todo tienen interés con este tema y leen o visitan la página web de Michael J. Fox, verán que hay dos tipos de investigación. Están los estudios preclínicos, estos son estudios en células, en modelos animales, como ratas o ratones o primates, en los que la situación está muy controlada y uno intenta entender el mecanismo de la enfermedad y descubrir nuevos medicamentos y nuevos tratamientos. Estos son situaciones muy artificiales porque la enfermedad de Parkinson no ocurre en animales. Somos el único animal en el que ocurre esta enfermedad. Entonces, esos modelos son
son artificiales, ¿no? Entonces no es lo mismo. O sea, hemos curado el Parkinson en ratones muchas veces. Déjame decirles eso. Pero claro, la traducción del ratón a la persona es muy grande. Pero necesitamos esos estudios. Muchas veces, muchas cosas que parecen muy emocionantes y muy prometedoras en los estudios preclínicos no se traducen a los estudios clínicos, pero los necesitamos. Y entonces tenemos los estudios clínicos. Estos son los que se hacen en personas. Y hay dos tipos. Estudios observacionales en los que simplemente observamos a las personas y tomamos datos. Es posible que hayan escuchado hablar del estudio PPMI o Parkinson's Progression Biomarker Initiative. Esto es una iniciativa de la Fundación Michael J. Fox en la que llevamos ya casi 10 años siguiendo a pacientes y a gente que no tiene enfermedad de Parkinson. Gente que tiene esas mutaciones, pero que no ha desarrollado nunca enfermedad de Parkinson, que está a riesgo de desarrollar la enfermedad, y lo seguimos durante mucho tiempo. Hay centros en todo Estados Unidos, en Europa, en otros países, todos siguiendo el mismo protocolo y aprendiendo cuáles son esos factores de riesgo, cuál es esa progresión, qué biomarcadores podemos aprender. Resultados de ese estudio han desarrollado esa prueba utilizando el líquido cefalorraquídeo para diagnosticar la enfermedad. Resultados de ese estudio están ayudando al diseño de los nuevos ensayos clínicos de la enfermedad y dando una información de pronóstico, de ver cuál es los estadios iniciales, la progresión, etc. Y luego están los ensayos clínicos, los clinical trials, en los que tenemos un medicamento en el que pues en ratones ha funcionado o en células y tenemos muchas razones para pensar que esto va a ayudar, pero ahora hay que ver si ayuda o no. Entonces esto hay que hacerlo en personas, no nos queda otra. Entonces, generalmente estos ensayos se utilizan para responder ciertas preguntas. ¿Es la intervención segura? ¿Va a haber efectos secundarios o no? ¿Va a funcionar? ¿Y cuánto de bien va a funcionar? Y luego, si funciona, ¿es mejor de lo que estábamos haciendo ahora o va a ser igual, pero más caro? Estas son las cuestiones que los ensayos clínicos quieren responder. Muchos ensayos clínicos se hacen frente a placebo, es decir, aleatoriamente a un grupo de pacientes se le da el medicamento activo y al otro grupo se le da un medicamento que tiene el mismo aspecto, pero que no tiene el producto activo. Y vemos durante un tiempo qué es lo que pasa con esos dos grupos de personas. Sin los pacientes participando en estos ensayos clínicos, no sabemos si los medicamentos funcionan y no podemos obtener tratamientos efectivos. La participación en ensayos clínicos es segura. Se tienen muchísimas precauciones y muchísimo seguimiento a los pacientes que participan en ensayos. Y puede ayudar de muchas maneras. Muchos pacientes me dicen, bueno, pero yo no quiero estar en placebo, yo no quiero estar en el placebo, el grupo de placebo. Pero yo les digo, hay muchos beneficios de participar en un ensayo clínico. Cuando uno participa en un ensayo clínico, el equipo médico, y yo llevo varios ensayos en la Universidad de California, está constantemente pendiente de usted. Hay visitas muy frecuentes, hay gente siempre para preguntar cualquier cosa, y simplemente el hecho de estar en un ensayo mejora la calidad de vida, aunque le toque placebo. La participación ayudará a otros pacientes. 2 consejos si uno quiere participar en ensayos clínicos. Leer con mucho cuidado el consentimiento informado para ver en lo que uno se está comprometiendo a hacer o no, aunque uno siempre puede dejar el ensayo si uno no quiere. Y preguntar todo. No hay pregunta que no se pueda responder. Bueno, y con eso lo voy a dejar ahí y vamos a abrir a preguntas. Y aprovecho para decirle muchas gracias de mi parte y de todo el grupo de Trastorno del Movimiento de la Universidad de California, que aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias, doctora Sanusiano. Le quiero dar un aplauso por toda esa información y también por su pasión que oigo en su voz acerca de esta enfermedad.
y todo lo que sabe, todo lo que nos ha compartido. So, muchísimas gracias. No sé, bueno, tengo yo algunas preguntas para quizás empezar Sí, y para ver, me gustó como dijo acerca del Dream Team. Porque yo tengo un año que me dieron la diagnosis, so, todavía estoy de que lo tengo o no lo tengo. Estoy tomando la medicina y habla acerca del Dream Team. No he hablado con mi doctor general, pero vi a mi neurólogo hace como 2 semanas. Pero ¿cómo cree que, alguna sugerencia en cómo de veras se puede coordinar ese Dream Team, no como un paciente? Porque a veces se siente uno como que no sé dónde empezar, ¿verdad? So, algunas sugerencias quizás en cómo se puede coordinar mejor ese Dream Team. sí, eso es muy buena pregunta. Y en eso ayuda mucho el tener un buen advocate, ¿no? En tener a alguien que tanto usted como la familia que insista, ¿no? Sí. Eh, el médico de cabecera es una persona, es una pieza clave, ¿no? Afortunadamente, en los últimos años, muchos de los sistemas médicos como Sutter, Kaiser, nosotros, a UCSF, Stanford, tenemos sistemas médicos integrados. Es decir, si hay un paciente que tiene su médico de cabecera en Sutter, pero que el neurólogo pues está con nosotros podemos ver los informes y viceversa. Entonces, eso ayuda mucho a la comunicación entre especialistas. E incluso podemos mandar mensajes directamente a gente de otras, en el que compartimos el sistema electrónico de historias médicas. Pero todo empieza por el paciente realmente exigiendo que el neurólogo, el especialista, mande sus informes al médico de cabecera o que incluso que usted pueda tener acceso, por supuesto. Muchos de estos sistemas tienen su aplicación de MyChart y pueden ustedes bajarse esos informes. Yo recomiendo siempre el poder bajarse esos informes y tenerlos en la mano cuando vayan a ver al siguiente médico. Que el médico de cabecera sepa quién es el neurólogo, que sepa quién es el neurólogo y que se pueda comunicar con esa persona. Muchas veces vamos a tener preguntas. Por ejemplo, yo veo a un paciente y sospecho que hay que cambiar los medicamentos de la presión arterial, ¿no? Porque la persona está teniendo bajadas de presión arterial y están tomando un medicamento para ello, pero claro, yo no soy internista, no soy cardióloga, entonces yo quiero que el paciente, entonces yo también tengo que saber quién es entonces todos tenemos que saber quiénes somos y que haya una manera de comunicarse. Muchas veces el neurólogo ofrecerá su dirección de correo electrónico al médico de cabecera y viceversa para poder comunicarnos. Y una llamada lleva muy lejos. A veces es cuestión de hablar 2 minutos por el teléfono. Si a todos los pacientes con Parkinson, claro, yo también tengo un poco de sesgo, ¿no? Un poco de bias porque yo me dedico a esto, ¿no? Pero yo creo que siempre, quizás no en el primer año o 2 años del diagnóstico, pero más allá, en el que vayan a ver a un especialista de trastornos del movimiento. Aunque tengan su neurólogo local, sobre todo si la gente vive más lejos, aquí en California es tan grande que uno pues ya se va uno del Bay Area y hay menos especialistas. Es difícil, siempre es bueno tener el médico local, pero que por lo menos tenga una visita con el especialista de trastorno del movimiento y que los informes de esa visita se compartan con todo el mundo. Entonces, la transparencia de la información creo que ayuda mucho a esa comunicación. Yo sé que también para nuestra gente a veces es muy importante que sepan quién es cuál doctor. Sí, Porque siempre yo digo, oh, el doctor, la doctora, pues, ¿cuál doctora? ¿De qué especialista era o lo que sea? So, a veces es muy importante que nosotros nos pongamos a pensar, ok, este es mi doctor de general, este es mi neurólogo, este es mi terapista, o lo que sea, ¿verdad? También. Ok, sí. gracias. No sé si voy a dar oportunidad a los que están ahorita, si alguien tiene alguna pregunta. Yo no sé si estoy viendo el chat aquí ahora para... No veo en el chat. Ok. Ahorita no veo ninguna pregunta en el chat. Bueno, podemos seguir.
There are a few English questions in the Oh. Q&A Lo veo, lo estoy Oh. viendo aquí ahora. tool. ¿Dónde está? Ok, la primera pregunta, y la voy a ir traduciendo, es si sabemos si algunos antidepresivos bloquean dopamina. He tomado antidepresivos por 30 años y estaba diagnosticado hace 4 meses, tengo 70 años. Gracias. Los antidepresivos del grupo farmacológico, los Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, los SSRIs, Prozac y familia, no bloquean dopamina. Y otras familias de depresivos, como los MAOB inhibitors, como los tricyclics, no bloquean dopamina. Pero hay ciertos medicamentos que se pueden utilizar para la depresión, que no son antidepresivos per se, pero que algunos médicos psiquiatras utilizan para tratar la depresión, que suelen pertenecer a la familia de antipsicóticos, es decir, risperidone o Risperdal, Abilify. Esos pueden causar parkinsonismo porque esos sí bloquean dopamina. Entonces, eso es lo más importante, es el que el neurólogo haga una revisión muy en detalle de los medicamentos que uno está tomando para poder descartar el parkinsonismo inducido por medicamentos. Pero los antidepresivos en sí, o sea, medicamentos que solo tienen como indicación el tratamiento de la depresión, como Prozac y familia, no causan parkinsonismo. De hecho, los utilizamos muy frecuentemente para tratar la depresión en enfermedad de Parkinson. Ok, siguiente pregunta es, ¿cuándo a una persona con Parkinson se le considera que está fast moving? O sea, que la enfermedad va avanzando muy rápidamente o frente a moverse, progresión muy despacio. Eso es lo que entiendo que esta pregunta... Bueno, la progresión de la enfermedad es muy variable entre personas, muy variable. Y varía, uno de los factores es la edad a la que uno empieza con la enfermedad. Por ejemplo, los pacientes que empiezan muy jóvenes, es decir, con 30, 40 años, incluso 50, suelen progresar más lentamente que cuando uno empieza con la enfermedad con 70 y en adelante. Pero hay mucha variabilidad. Esta es una enfermedad que progresa lentamente durante muchos años. Cuando, por ejemplo, estos síndromes Parkinsonismo atípicos, es decir, enfermedades que se parecen a la enfermedad de Parkinson pero que no lo son, tienden a progresar más rápidamente. ¿Y cuando yo sospecho que esto está presente? Bueno, generalmente tienen otros síntomas aparte de ello, pero la progresión, es decir, progresión de inicio de la enfermedad a tener que utilizar una andadera, a tener que utilizar una silla de ruedas en menos de 3-4 años, eso es sospechoso de un parkinsonismo atípico. La enfermedad de Parkinson, incluso en los que van rápido, eso no sucede, a no ser que haya otro tipo de temas ortopédicos o lo que sea. Entonces ya le digo, no hay rápidos y lentos en general, pues la gente tiene su progresión. Otro comentario que haré sobre ese tema es que la gente que tiene temblor, lo que nosotros llamamos un parkinsonismo con temblor predominante, Tremor Predominant Parkinson's Disease, tiende a progresar más lentamente que la gente no tiene temblor. Pero esto es a nivel de grupo. Es decir, individualmente hay personas que progresan más rápido y personas que progresan más lento. Pero sí cogemos a todos los que tienen Parkinson con temblor frente a los que no tienen, los que tienen temblor van a ir un poquito más despacio. Ok, la siguiente. ¿Es útil el tomar tratamientos para un estadio más avanzado de lo que tiene? ¿O esperar hasta que los síntomas empiecen? Muy buena pregunta. Los tratamientos que tenemos ahora, los tratamientos de medicamentos y la cirugía, son para los síntomas. Entonces, en ausencia de síntomas, o síntomas específicos, pues no recomendamos tomar medicamentos, porque no va a prevenir la aparición de esos movimientos.
o sea, de esos síntomas. Una excepción son el que podemos hacer para enlentecer la enfermedad, ¿no? O sea, en la enfermedad, pues el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, pues hay el tratamiento de los síntomas, tratamiento sintomático, tratamiento de modificación de la enfermedad, de disminuir la progresión o incluso enlentecerla o pararlo por completo. Ahora mismo lo que tenemos más datos sobre esto es el ejercicio y la actividad física. Esto es básico, entonces esto hay que implementarlo desde ya, porque hay que entrenar para el futuro, como estamos hablando. Y si uno quiere que cuando uno tenga 10 años más pueda seguir caminando a la tienda y siendo independiente, esto hay que entrenarlo ya. Entonces el ejercicio sí, es lo único que se tiene que implementar desde el día 1. Y luego, idealmente, tendremos en algún momento el tratamiento de la enfermedad que sea el curativo, digamos, ¿no? El restaurativo. En eso todavía, pues, hay varias avenidas de investigación, pero todavía eso está en sus fases de investigación muy temprano. Parece que Joana tenía su mano. Joana, ¿querías hacer una pregunta? Oh, ahí está. Puedes hacer tu pregunta, Joana. Gracias. ¿Qué es lo que hace el especialista de movimiento que es diferente? ¿Qué es el entrenamiento o las capacidades que tiene que un neurólogo no tiene? Muy buena pregunta. Los especialistas en trastornos del movimiento, enfermedad de Parkinson, como yo, somos neurólogos. Vamos a partir de la base de que somos neurólogos. Somos doctores que hemos ido a la Facultad de Medicina, hemos hecho nuestra residencia en neurología y luego hemos tenido un entrenamiento específico en trastornos del movimiento, en un sitio dedicado, generalmente de 1 a 3 años. Por ejemplo, nosotros en la Universidad de California formamos a neurólogos en eso. Eso se llama aquí en Estados Unidos el fellowship, que es después de la residencia, el pasar dos años más, entre 1 y 3 más, solo en un grupo, solamente viendo pacientes de enfermedad de Parkinson y similares, y aprendiendo todos los medicamentos, todas las técnicas, participando en estudios de investigación, y esa es la formación. Muchos especialistas, como yo, por ejemplo, yo solo veo pacientes con trastornos del movimiento. Yo no veo otros pacientes con otros trastornos neurológicos. Y llevo haciendo esto, pues eso, casi 20 años ya. Entonces lo que hace es que pues tengamos mucha experiencia a la hora del diagnóstico y a la hora de elegir los medicamentos. Y luego a la hora de, por ejemplo, el recomendar y el manejar tratamientos complicados como puede ser la estimulación cerebral profunda. La recomendación para pacientes, sobre todo cuando la enfermedad se complica un poquito más y avanza, digamos, pues más allá de los primeros años, de ver al especialista es que se va a sentir mucho más cómodo a la hora de hacer cambios en los medicamentos y recomendar tratamientos nuevos. Nosotros vamos a ser los primeros en utilizar medicamentos nuevos porque muchas veces somos nosotros los que hemos hecho el ensayo clínico sobre ese medicamento. Esa es la diferencia. Un entrenamiento específico y una dedicación específica a esta enfermedad. Gracias. Eso sí, por favor, no me llamen nunca en un avión a tratar otra cosa, porque a mí ya se me ha olvidado el resto de la medicina. Que sea un avión de puras pacientes de Parkinson, ¿verdad? Sí, sí. ¿Está bien, Joana? Sí, ¿Hay más? gracias. Bueno, Okay. ¿Nos puede decir un poco más acerca del DBS? ¿A qué tiempo debe uno considerar esa opción o otras opciones? Sí, y le voy a comentar que esto pues, ha variado un poco durante el tiempo. Cuando empezó la operación hace años,
estábamos esperando a que la gente estaba muy avanzada para recomendarla y ahora pues hemos cambiado un poquito a recomendarla un poquito antes. Entonces, el DBS no solo ayuda con 3 cosas, solo, pero lo hace muy bien. Entonces, si uno no tiene esos 3 problemas, no tiene que irse a la cirugía porque no le va a ayudar y puede poner las cosas peor. Entonces, los 3 síntomas que esta cirugía ayuda es al temblor, un temblor que no lo ayuda a nada. Hay gente que el temblor, otros síntomas, el medicamento lo ayuda muy bien, pero, disculpe, pero el temblor no se ayuda. Entonces, la cirugía ayuda muy bien al temblor, con alta probabilidad de eliminarlo y durante mucho tiempo, vamos, de manera indefinida. Eso uno, el temblor. El segundo, las disquinesias, es decir, pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, que toman el medicamento, que el medicamento les ayuda, pero que a medida que pasa el tiempo, cuando toman el medicamento, les causa demasiado movimiento. Esta es la situación más común. Y tienen movimientos que parece que están bailando. Y si cambios en los medicamentos no funcionan, pues la cirugía puede ser muy útil en eso. Y tercero, en pacientes en los que el medicamento funciona, pero no dura mucho. Entonces hay que tomar el medicamento muchas veces durante el día y a veces el medicamento falla, pero hay una gran diferencia frente a tomar el medicamento y no tomarlo. O sea, cuando lo toma ayuda, pero puede no durar mucho. Entonces la cirugía hace que ese día que tiene esta pinta, pues se normalice un poquito más. Y eso lo hace muy bien la cirugía. Entonces, ¿quién es un candidato? Pues alguien con enfermedad de Parkinson. Es decir, estos parkinsonismos atípicos no son candidatos, no les va a ayudar. Entonces, tenemos que tener seguridad del diagnóstico. Por eso ya los primeros años en el que uno está hasta que el diagnóstico es preciso. Entonces, tiene que tener enfermedad de Parkinson. El medicamento tiene que funcionar, o por lo menos haber sido probado, si es el tema del temblor. O sea, si hay gente en el que el medicamento no le ha hecho ningún efecto de ningún tipo, pues la cirugía probablemente no le vaya a ayudar, pero que haya empezado a desarrollar complicaciones del tratamiento. ¿Y qué es esto? Pues los movimientos involuntarios, las disquinesias o las fluctuaciones durante el día. Esto varía mucho de cuándo empieza en pacientes. Hay pacientes que nunca lo tienen y pacientes que lo tienen muy pronto. Pero generalmente ahora mismo pues, se recomienda mucha variabilidad, pero solemos operar a gente entre 6-7 años de inicio de la enfermedad, entre 5 y 15. ¿Cuándo uno deja de ser un candidato? Es decir, ¿cuándo es demasiado tarde? Generalmente dos ocasiones. Uno es, bueno, 3. Uno está demasiado frágil para tener una operación. Es decir, no está enfermo por otras razones. Pues una diabetes descontrolada, problemas de pulmón o de riñón, en el que nos dé miedo ponerlo bajo anestesia. Eso es una razón. Otra es que los síntomas de la enfermedad que sean los más importantes para esa persona no lo vaya a ayudar. Sobre todo, muchos problemas de la marcha y del balance, específicamente el freezing. DBS no ayuda con el freezing y no ayuda con problemas graves de balance. Entonces, si esos son los problemas principales de esa persona, la cirugía no va a ayudar. Y tercero, si hay problemas cognitivos, es decir, problemas de memoria, lo suficientemente graves como para reunir criteria para demencia, la cirugía no lo va a ayudar e incluso lo va a empeorar, porque el cerebro no le gusta que le pinchen con cables. Entonces, esa es la ventana de oportunidad en la mayor parte de pacientes con Parkinson, es muy amplia. Es decir, hay muchos años en los que uno puede beneficiarse de esta terapia si tiene esos 3 síntomas. Es muy importante recordar que es un tratamiento para estos 3 síntomas y nada más. Pero si esos 3 síntomas son problemáticos, es un tratamiento muy efectivo. Es una cirugía y todas las cirugías tienen riesgo. El riesgo no es muy alto. De hecho, es de las enfermedades de neurocirugía
de cirugía del cerebro más seguras, porque realmente lo que va dentro del cerebro es un cable muy finito, es del tamaño de un espagueti. Entonces, la cirugía en sí tiene riesgo de hemorragia dentro del cerebro, de sangrado dentro del cerebro. Eso es raro, es menos del 1%. De hecho, sangrado grave menos del 0,2%, muy raro, porque los cirujanos pues, hacen una planificación de la cirugía muy precisa y muy específica para evitar vasos sanguíneos. Y claro, durante la cirugía pues se para la aspirina y otras cosas que puedan hacer que la gente sangre más. Entonces, ese es el riesgo de la cirugía en sí. Una vez puestos los cables, no hay riesgo de sangrado en el cerebro. El riesgo posterior es más importante, es de infección, porque esto es un aparato que está implantado en su cuerpo, pero que no es parte de su cuerpo. Está todo implantado internamente, no hay cables fuera, pero no es parte del cuerpo de uno, entonces se puede infectar. Las infecciones son muy evidentes, pues, está al lado de la pila, está rojo, está hinchado, duele, puede haber fiebre, y no son, a no ser que no se traten, no son letales. Es decir, se puede tratar con antibióticos. Muchas veces lo tratamos con antibióticos orales y ya está, pero hay veces que la infección está tan metida en el aparato que tenemos que quitarlo en otra cirugía, tratarlo con antibióticos y al cabo de unos meses ponerle un aparato nuevo. Y eso, pues claro, tiene sus problemas. Esos son los riesgos más importantes de esta operación. Y una tercera cosa que sí que me gustaría mencionar sobre el tratamiento, que no se habla mucho, es un poco las expectativas, porque esto es un tratamiento complejo, que requiere un equipo, requiere un neurocirujano, en UCSF tenemos 2 dedicados solamente a esta operación, requiere un grupo de enfermería, de enfermeras dedicadas a el tratamiento, o sea, antes y después de la operación. Y luego el grupo de neurólogos y de enfermeras y nurse practitioners que hacemos la programación. Porque cuando el aparato se pone, el aparato está apagado. El aparato lo encendemos como un mes después de la operación y eso hay que programarlo para los síntomas específicos de ese paciente. Y eso requiere tiempo. Entonces, los síntomas no van a mejorar inmediatamente. Los síntomas van a tardar del orden de 3 a 6 meses a mejorar. Y eso es importante tenerlo en mente. La mejora puede ser dramática, pero va a tardar su tiempo y va a requerir un cuidado. Va a requerir venir al especialista, a programarse, a cuidar del aparato. Tenemos una diversidad de aparatos distintos, cada vez son más pequeños, cada vez son más eficaces y con muchas capacidades, pero requiere una atención tanto del paciente y de la familia como nuestra. Gracias por esa respuesta. Parece que hay otra pregunta aquí en el questions and answers. Sí. Sí, uno de mis grandes desafíos es el miedo psicológico, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos eso, ¿verdad? Which I've never seen, que nunca se ha hablado de esto y no se cree que los terapistas tienen este entrenamiento para poder ayudar a los pacientes. Yo creo que quizás ¿qué es su opinión acerca de eso? Sí. Yo creo que de los síntomas realmente peores, ¿no? de esta enfermedad, mi impresión después de ver y de tratar a mucha gente con enfermedad de Parkinson es que eso es peor o el momento peor de esa incertidumbre, de ese miedo, es al principio. Cuando los síntomas aparecen por primera vez, cuando uno se da cuenta de que esto es una enfermedad seria, que es una enfermedad neurológica, y en el momento en el que se habla la palabra Parkinson y se le pone ya su etiqueta. Ahí yo creo que es uno de los momentos de mayor, sobre todo si uno no ha escuchado sobre este tema ni ha tenido, o incluso a veces peor, si ha tenido familiares que han tenido esta enfermedad. La incertidumbre es total y el miedo es total y de alguna manera pues uno
puede, como especialista, ¿no? Podemos acompañar, podemos ayudar, pero no podemos solucionar ese tema. Digo que suele ser peor al principio de todo porque una de las cosas que pasan, y esto muchos, no sé si ustedes si han tenido ya Parkinson durante varios años, es el miedo a la progresión y de cuánto rápido va a ir, que uno, o es lo que yo le digo a los pacientes cuando hacemos ese diagnóstico, es que esa incertidumbre es inevitable inicialmente, pero que el darle un poquito de tiempo, porque de repente 6 meses han pasado, 1 año ha pasado y las cosas tampoco son tan diferentes. Quizá haya un poquito más de temblor, quizá haya un poquito más de esto, pero usted sigue siendo usted. No ha cambiado quién es usted interiormente. Y la progresión ha sido la que es. Esta enfermedad nunca hace esto. Y si la progresión es steady, ¿no? Digamos, es progresiva, pero no va a hacer un declive precipitoso. Si eso pasa, generalmente es por un factor externo, una infección, una caída dramática o otros problemas, ¿no? Entonces, el consejo que yo doy es el intentar ser, pues, amable con uno mismo, el darse tiempo, el be kind to yourself y esperar. Tener el equipo para usted que le va a apoyar durante toda la carrera, ¿no? Digamos, ¿no? Es como el equipo de Fórmula 1 que va a dar la vuelta y le vamos a cambiar las ruedas. Y al cabo, y reevaluar y ver, bueno, pues las cosas han cambiado un poquito, pero no tanto. Y aquí seguimos. Es una enfermedad que, y esto, si han leído los libros de Michael J. Fox, por ejemplo, el Looking Up, lo recomiendo, porque él habla mucho de las cosas buenas que han resultado de su diagnóstico dentro de la pena, la pérdida, ¿no? De tener este diagnóstico, ¿no? De lo que ha afectado para su vida, ¿no? Desde tan joven, ¿no? Él empezó con 29 años, ¿no? Y una de las cosas de las que habla es que esta enfermedad pues, te hace reevaluar quién eres y lo que quieres en ese momento. Y el vivir ahora. Porque no sabemos muy bien lo que va a traer el futuro, pero eso es para todos, ¿no? No sabemos si nos va a atropellar el autobús a la salida de esta charla. Entonces, el hecho de que esté esta enfermedad colgando, uno hace reevaluar entonces, el ver quizás la parte positiva, ¿no? de esta enfermedad. Y sí que es verdad que hay muchos psicoterapeutas que no están con suficiente entrenamiento en enfermedades neurodegenerativas y que debería haber más. Otro beneficio de ver a los especialistas de trastorno del movimiento, sobre todo en situaciones de, pues, por ejemplo, de medicina universitaria, como puede ser Stanford o nosotros, es que solemos tener más tiempo para pasar con pacientes y hablar un poquito de estos temas. Porque hay veces que los médicos, sobre todo neurólogos generales, tienen poco tiempo. Y en 5 minutos, pues nada, hablar del temblor, hablar de qué hacemos con los medicamentos, y no hay tiempo mucho de hablar de este tema, ¿no? De cómo uno se siente realmente con esta enfermedad y poder ofrecer, pues, apoyo emocional, apoyo psicológico. No sé si le solucionó la pregunta, pero... Bueno, buena respuesta. Yo creo que para mí es un día a la vez. Yo siempre digo, oh, este día es un buen día. Ok, ¿qué voy a hacer con este día? Este día tuve un Sí. poquito de esto. Ok, bueno, ¿qué puedo hacer? Pero un día a la vez, y también el grupo de apoyo de español que tiene PD Active. Estamos tratando de engrandecer ese grupo para apoyarnos más y conocernos, y especialmente si uno no habla el idioma bien, ¿verdad? De inglés, y están, tenemos mucho que hacer todavía, pero yo creo que doctoras como usted que están aquí para apoyarnos y están dispuestas a hablar con pacientes es lo más importante para nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Hablamos acerca de la dieta. Yo sé que nosotros cuando tenemos nuestro grupo, ¿qué es lo que estamos haciendo para vivir bien? So, hablamos de hablamos del ejercicio, pero también hablamos de la dieta. Algunas
aviso que nos puede dar, una sugerencia acerca de la dieta o alcohol, no alcohol, health supplements, cosas Muy así. bien. Pues sí, pues vamos a hablar un poco de los, por ejemplo, brevemente, los suplementos. Los únicos que recomiendo basado en la evidencia que tenemos es un multivitamínico que tenga pues, sus vitaminas B, su vitamina D, porque la vitamina D suele estar baja en pacientes con enfermedad de Parkinson, y calcio para fortalecer los huesos, y ya está. No hay evidencia de otros suplementos. Y yo prefiero que la gente se gaste el dinero en la membresía del gimnasio que en suplementos caros, porque va a tener más de eso o en mejorar su dieta de manera general, más que los suplementos en sí. Los suplementos son más importantes si uno lleva una dieta vegetariana o vegana. Sobre todo vegana, que si la gente no toma huevos ni carne, pues la vitamina B12 puede estar un poquito más baja. Entonces, eso sí, si hay gente que lleva unas dietas especiales, por favor, el prestar más atención a eso, porque sí que puede que eso tenga más problemas en gente con enfermedad de Parkinson. Pero no hay evidencias de otros suplementos. Entonces, pongamos la energía en las cosas que sí que pueden tener un cambio. En temas de dieta general, solemos recomendar pues, una dieta mediterránea pues, alta en fibra, porque el estreñimiento es muy común. Entonces, una dieta alta en fibra, baja en comidas ultraprocesadas que van a ser que van a tener mucha sal y mucho azúcar, y eso van a hacer que eso deshidrate y empeore problemas como el estreñimiento o el tema de la presión arterial. Y una dieta que esté acorde al nivel físico. El mantener un peso sano, saludable, es muy importante en esta enfermedad. El sobrepeso y la obesidad hace que la enfermedad progrese más rápidamente, porque el sobrepeso y la obesidad van a hacer que haya otros problemas y haya más inflamación y más proclividad a la diabetes y otras cosas que van a empeorar en la función neurológica. Entonces eso es muy importante. Entonces a lo mejor por la nutrición puede ayudar a la pérdida de peso si es necesaria y evitar el problema opuesto. La baja nutrición y la pérdida de peso también es problemática porque se pierde masa muscular y no nos podemos permitir eso. No podemos permitir eso en general, pero menos una persona con enfermedad de Parkinson. Entonces, que la dieta esté individualizada a las necesidades de ese paciente. O sea, con el objetivo de mantener una dieta, un peso saludable, el objetivo de minimizar el estreñimiento y problemas de presión arterial y el evitar problemas de otro tipo diabetes, etcétera, etcétera. No hay comidas específicamente mejores o peores para la enfermedad de Parkinson. En fin, yo, pues a mí, de manera personal, odio las alcachofas. Entonces sí, me encantaría decir que las alcachofas son horribles para esta enfermedad, pero no, lamentablemente no. Entonces, se me fue el santo al cielo. No, había otra cosa que quería decirles sobre... Las alcachofas, por eso se le fue. alcachofas. ¿Están prohibidas? No. Hay gente que le encantan las alcachofas. Dos temas más que me gustaría hablar. Uno es el tema de la proteína y los medicamentos y el otro es el alcohol. Sí que es verdad que si uno tiene que la carbidopa-levodopa, porque es un péptido, es como un aminoácido, va a competir con otras proteínas de la dieta en meterse del estómago, vamos, del principio del intestino a la sangre y de la sangre al cerebro. Y entonces, si uno al mismo tiempo que toma el medicamento, o más o menos a esa hora, tiene una comida que está muy alta en proteínas, es posible, pero esto no afecta a todo el mundo, que compita a la hora de meterse para adentro y no tenga el efecto deseado. Entonces hay gente que nota que si se toma el medicamento a la hora de la comida no funciona de igual manera. Entonces está la recomendación de tomarlo en estómago vacío, que suele ser más eficaz. Eso es cierto para muchas personas, pero no todas.
cuando uno lo toma cuando uno lo toma en estómago vacío, también hay más posibilidad de que dé náuseas y otros efectos secundarios. Entonces, esto es una conversación con el médico, o sea, no es un tema universal. Y una cosa que es como un mito urbano es que los pacientes con Parkinson tienen que tomar menos proteína, ¿no? Al contrario, hay que tomar proteína. Hay que tomar proteína para sostener el programa de ejercicio, para poder entrenar para el futuro. La cuestión es que si para usted en particular el medicamento y la proteína no van bien, pues el tomarse el medicamento antes de las comidas, pero no olvidarse de la proteína. Y por último, el alcohol. Pues moderación, sobre todo moderación. Si una persona tiene problemas de balance con la enfermedad de Parkinson, pues el alcohol pues lo va a empeorar. O sea, no hay otra. Uno va a estar más sensible a los efectos del alcohol. Yo soy de España, entonces si vivimos aquí en California, al lado de Napa, pues no le voy a decir a nadie que no se pueda tomar un poquito de vino, ¿no? Entonces, moderación. El estar consciente de que uno va a estar más sensible a esos efectos y entonces, pues, el planificar acorde. Está bien. Y me encanta el vino español, me encanta la sangría, pero así ahora, no más poco. Un poquitito, Poco, ya está. Ok, Yo está bien. personalmente no bebo, pero bueno, es que el tomar un poquito de... y no es problema. No hay una interacción directa con los medicamentos del Parkinson, pero la enfermedad va a hacer que usted sea más sensible. Entonces, pues, mucha moderación. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, a ver si hay alguien que tiene alguna otra pregunta o quiere decir algo. Okay. Creo que no. No creo que no. Ok, bueno. No sé si nos... Todd, María, Silvia tiene una pregunta. ok. Silvia. Adelante, Silvia. Buenos días. O buenas tardes, ya son tardes. So, Silvia, estás en mute. Si te quieres quitar de mute y puedes hacer tu pregunta. Ok. Mi pregunta es, muchas gracias por su plática, muy interesante. Mi pregunta es, mi esposo no ha perdido peso, pero ha perdido mucha masa muscular. ¿Qué es bueno para eso? Para que él no siga con ese problema. Sí, esto es... gracias, Silvia, por la pregunta. Es común la pérdida muscular. Hay una pérdida muscular asociada con la edad, sobre todo pues, a partir de los 50 en adelante, pero con la enfermedad de Parkinson más. Y esto es un tema que es importante el tomarle atención. Entonces, si ha habido pérdida muscular, dos cosas. Uno es la dieta, el incrementar la toma de proteína. ¿Y qué tipo de proteína? Pues también va a depender un poco del efecto del medicamento y la dieta, lo que a uno le guste, no le guste, pero el incrementar la proteína. Y la otra va a ser un programa de ejercicio específico para mejorar la masa muscular, que va a ser más, pues está el tema aeróbico, pero va a ser más de fortalecer el tema muscular, es decir, más entrenamiento de fuerza y resistencia. Es decir, un poquito de pesas o si está más bien en un lado un poquito frágil, de utilizar el peso corporal. Eso va a frenar parte de la pérdida de masa muscular. Gracias. Ok. Bueno, yo creo, esas son todas las preguntas que yo tengo. No sé si alguien más tenga otra pregunta y si no, podemos terminar. Ok. Otra vez, doctora San Luciano, muchísimas gracias por su tiempo, por todo el conocimiento que nos ha dado. Espero que tenga otra oportunidad de estar con nosotros, quizás en otro año o lo que sea. Y no sé si quiere decir algo más, nomás para cerrar aquí ahora.
¿no? Darles las gracias a todos por atender hoy y nada, y lo último quizás el consejo, sobre todo para la comunidad hispanohablante, es por favor, el no quedarse cuando vayan al médico y los grupos de apoyo y todo, el no quedarse con preguntas, el preguntar y el exigir que que haya intérpretes, si necesitan intérpretes, y bueno, decirles que, por ejemplo, en UCSF nosotros hay 3 personas como yo en nuestro grupo de trastorno en movimiento que somos hispanohablantes. En Stanford tienen por lo menos 2 y en otros sitios, o sea que existen neurólogos y especialistas que son hispanohablantes, pero por favor no se queden con preguntas, que no sea la falta de conocimiento o de preguntar lo que sea la fuente de incertidumbre. Muchísimas gracias. Yo creo que tener presentaciones así, más de estas presentaciones, nuestra comunidad va a poder hacer esas preguntas y tener más conocimiento y, es mejor para todos. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos. Y Todd, no sé si tienes algo más que decir. Do you have anything else you want to say? Are we ready? Gracias, María. Sí, muchas gracias, doctora. Y María, a usted también, muchas gracias para ayudarnos hoy. Pediactive, thanks you both very much. Muchas gracias a Pediactive. Vean el web de Pediactive, toda la información, todas las actividades, todos los recursos que están ahí para ayudarnos a todos. Muchísimas gracias. Pediactive.org, nicht com, no com. Pediactive.org. Oh, yes. Pediactive.org. Okay. Thank you, everyone. Have a nice, wonderful day. Adiós. Gracias. Adiós.